En Huerto del Rey es nuestro deseo servirte y poder ayudarte en cualquier necesidad en la que te encuentres. Un lugar donde puedas encontrar amor, ayuda, esperanza, perdón, guía y aliento. Deseamos que el siguiente mensaje sea de gran bendición para tu vida. Pero en esta mañana lo que me gustaría, sé que aquí hay también jóvenes, hay del grupo de adolescentes, y esta mañana quisiera compartir qué es lo que nosotros como hijos esperamos de nuestros padres. Muchas veces hablamos sobre qué es lo que esperan los padres de nosotros como hijos, pero en esta mañana yo quiero decirle qué espero yo como hijo de mi padre. Y quiero que me acompañe, por favor, al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2. Quizá usted esta historia ya la haya leído en casa, pero en esta mañana quiero compartir algo que está en este capítulo. Es segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2. Y me gustaría que me acompañara leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 12. ¿Ya lo tiene? Ya, dice así: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado a Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando Elías entonces su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que se haga por ti, entonces que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Y esta historia, mientras la leía yo, venían a mi mente varias cosas. Nosotros a lo largo de la Biblia podemos encontrar muchas historias sobre la relación entre padre e hijo. Algunas buenas, algunas más o menos y algunas no tan buenas. Pero lo que en esta mañana yo quiero compartirle, y me van a decir: bueno, ¿qué relación tienen? Elías y Eliseo no eran padre e hijo, pero vemos que entre ellos hay una relación muy estrecha y es como un padre y un hijo. Y si ustedes ven en una traducción del lenguaje actual, cuando Eliseo clama Padre mío, le está diciendo: papá, ¿a dónde vas? O sea, es una expresión donde Eliseo le muestra su amor y él muestra cómo tiene un apego a Elías como un padre, como él lo ve, como un padre. Y en esta mañana es lo que yo quiero compartirles. Y le puse de nombre legado. Una noche estaba cenando con Marianita, José Luis, con los chavos, y les compartí qué era lo que había en mi corazón más o menos. Pero ellos me dijeron: pues un legado, ¿no? Un legado. Y dije: sí, es cierto. Y si nosotros buscamos el significado del legado, legado es dejar una herencia a los hijos.
Y en esta mañana es lo que quiero compartirle. ¿Qué espero yo como hijo que me dejen mis padres? Y son unos puntos muy sencillos. Y el primero, que yo como hijo espero que como padre me dejen. Y vea también para los jóvenes, para los chavos que están aquí, en un futuro tú te vas a casar, tú vas a formar tu propia familia, y esto es algo que también tus hijos van a esperar de ti. Y el número uno es ejemplo. Nosotros como hijos esperamos un ejemplo de nuestros padres. Y si me acompaña a Romanos, por favor. A Romanos en el capítulo 2. Romanos 2 del versículo 21 al 22. Y aquí nos está hablando acerca de los maestros. Y nosotros, los hijos, vemos a nuestros padres como unos maestros también. Y dice aquí, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Y eso me pone a pensar cómo hay veces los que son papás, en ocasiones vemos, ¿no? Y como decía en el video, no nos pidas que mienta por ti. Uno regaña al niño, es, no debes de decir mentiras, ¿no? Pero cuando llegan a buscarlo, para cobrarlo de Coppel, dile que no estoy, ¿no? Pero aquí no se está diciendo la palabra. Tú, ¿qué pues que enseñas al otro? No te enseñas a ti mismo. No estás enseñando a tu hijo a no mentir y estás mintiendo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Nosotros como hijos esperamos tener ejemplo de nuestros padres, ejemplos en rectitud, en ser hombres íntegros, hombres y mujeres íntegros, que caminan de acuerdo a la voluntad de Dios. Como ejemplo, puedo ponerme personalmente. Gracias a Dios tuve la oportunidad de tener un padre que, de los recuerdos que yo tengo, él falleció cuando yo tenía la edad de 9 años, pero los recuerdos que yo tengo de mi papá, y uno de ellos que es bien, bien importante y que siempre me quedó grabado en mi corazón, es que yo nunca vi pelear a mis papás en casa. Jamás escuché un grito, el que levantara la voz uno al otro, y es que tú, no, y eso es algo que yo le doy gracias a Dios porque está guardado en mi corazón. Si ellos tenían algún problema, era salir en las noches y se iban a caminar al parque, y pues yo me acuerdo que me quedaba dormido y ya no los volvía yo a ver hasta el otro día. Pero eso algo fue que quedó muy guardado en mi corazón. Gracias a Dios tuve la crianza de mi mamá, me ha enseñado, aunque en un tiempo me salí, ¿verdad?, del carril, pero Dios me trajo nuevamente y fue rodearme también de personas que me guiaran en los caminos de Dios. Aquí mismo en la iglesia tengo ejemplo de hombres y mujeres que caminan de acuerdo a la voluntad de Dios. Que aunque quizá no sea tan apegado a ellos o usted no me vea cerca de ellos, pero yo voy aprendiendo de muchos de los que están aquí en esta mañana. Y algo que nosotros como hijos esperamos que nuestros padres caminen en rectitud delante de Él. Y vamos al segundo libro de Crónicas, por favor. En el capítulo 17. Y nosotros como hijos somos el reflejo de nuestros padres. Eso creo que lo hemos escuchado muchas veces. Los hijos son el reflejo de los padres. Y aquí encontramos una porción, como les decía, de la Biblia, donde vemos que la instrucción de papá es un ejemplo para el hijo. Y en el versículo 3 dice, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo, ¿qué? En los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó, ¿a quién? Al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Nosotros como hijos vamos detrás de ustedes como padres. No sé si han visto una imagen donde va, creo que un león adelante y le dice, hijo, ten cuidado, ¿por dónde vas? Y él
pequeño que le dice, no papá, ten cuidado dónde pisas tú porque yo voy siguiendo tus pasos o yo voy siguiendo tus huellas. Y nosotros como hijos es lo que hacemos. Nosotros lo que vemos es lo que hacemos, es como actuamos, como vemos a nuestros papás. Y eso es algo bien importante. Nosotros también como hijos vemos qué tan obedientes son ustedes como padres a la voluntad de Dios. Si usted aún tiene a sus papás, los hijos también vemos de qué manera trata usted a su papá o a su mamá. Y es la misma manera en la que nosotros en un futuro lo vamos a hacer. Obediencia, obediencia ante todo. Y en Proverbios, en el capítulo 1, si me gusta acompañar, por favor, a Proverbios capítulo 1. En el versículo 8 lo hemos escuchado, dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Nos está hablando de obediencia, ser obedientes. Y en esa mañana yo le pregunto, si yo le preguntara a usted como padre, ¿qué tan obediente es usted a nuestro Padre Celestial? ¿Qué tan obediente es usted a nuestro Padre Celestial? Y todo esto lo que le estoy diciendo es porque, ya lo he mencionado anteriormente, generación tras generación hay un peligro de que se pierda el cristianismo o el conocer o a seguir a Cristo. Generación tras generación hay un peligro. Quizá nosotros decimos, no, pues el cristianismo va a durar. Sí va a durar, porque en verdad que la gracia de Dios y su misericordia es infinita para con nosotros. Pero corremos el peligro de que generaciones se levanten y que no conozcan al Señor. Así como hubo una generación, lo dice la Biblia, que no conoció a Jehová, lo mismo sucede en este tiempo. No nada más se quedó atrás, sino aún está en este tiempo que hay un peligro que se pierdan generaciones que no conozcan al Señor. Y estamos a una línea muy delgada. Si usted se da cuenta, las cosas que están sucediendo alrededor del mundo, las cosas que están viviendo aún los jóvenes, yo veo mi generación, yo ya voy a cumplir 20 siempre, no, ya tengo 20 siempre, pero yo veo al grupo de adolescentes con el que estoy trabajando ahorita y ellos están viviendo cosas totalmente diferentes a las que yo viví, que yo mismo me quedo sorprendido y digo, no le hagas. O sea, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué están viviendo ellos? Y me pongo a pensar y digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer cuando tenga yo a mis hijos? O sea, ellos, ¿qué van a vivir? Si ahorita ellos de 13, 14 años, las cuestiones a las que ellos se enfrentan en la escuela, ¿qué espera también a la generación de mis hijos? ¿Qué está esperando? Y es lo que está sucediendo, estamos perdiendo poco a poco ese amor, esa pasión. Y es por eso la importancia de que usted y yo aprendamos a instruir, a enseñar. Más ahorita me estoy refiriendo hacia los papás. Platicando también con chavos del grupo de jóvenes, nos ponemos a pensar, ¿qué sucede con esta generación? Hay veces sentimos que nosotros vamos hacia un lado y los vemos a ellos y van como para allá y otros para allá. Y nosotros, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Pero lo que sucede, y no es echar culpa, no es señalar, sino que lo que les decía en un principio, los hijos somos el reflejo de nuestros padres. Se les pide que el grupo de adolescentes entre aquí. Yo a ellos, cuando me toca a mí en lo personal darles clase, les cierro el salón y no los dejo entrar, porque ellos tienen que entrar aquí a la alabanza. ¿Y por qué? A lo mejor hasta los chavos ya me han de ver con ojos de, ay, otra vez. Pero es porque los hijos aprendemos de nuestros padres. Nosotros como hijos vemos de qué manera mis padres alaban al Señor. Vemos de qué manera ellos adoran a Dios. Y si ustedes ven y pueden entrar a una clase, un día los invito a entrar a una clase conmigo, para que ustedes vean que si les pongo una alabanza a los chavos,
Ayer que nos íbamos al viaje, foto, foto, foto. Y yo bien contento con los y todos así. Hasta dijeron, el que va más contento es el maestro. Y sí, estaba yo contento. Pero es lo mismo cuando nosotros como hijos vemos que de parte de nuestros papás no hay una pasión, no hay un fuego en nuestro corazón. Los hijos, algunos la toman, algunos de una manera diferente. Dios les llama, Dios comienza a guiarlos, Dios comienza a encaminarlos en las cosas del Señor. Y gloria a Dios por eso. Pero también algunos vemos la frialdad de nuestros papás. O no quieren venir a la iglesia porque, ¿para qué? ¿No? O como papá, no, vamos dentro de 8 días. No, pues hoy no, hoy va a compartir Ever. Vamos dentro de 8 días. ¿No? Y así sucede. Es verdad, es real. Lo que les estoy diciendo es real. Y es real porque yo lo estoy viendo, porque yo lo estoy palpando con el grupo de adolescentes, porque yo lo estoy viendo con el grupo de jóvenes. Gracias a Dios, el grupo de jóvenes, tenemos 3 años de estar trabajando, ha sido duro, ha sido arduo el trabajo, pero ha valido la pena. Ha valido la pena ver a aquellos que tú los veías en un principio que decías, Dios mío, ¿qué voy a hacer con este cuate? Ahí va, ahí va, ahí va. Y es esto, una enseñanza. Una enseñanza. Nosotros los que estamos como responsables nos hemos propuesto en que seamos ejemplo para ellos. ¿Cómo pedirle algo a alguien que tú no estás haciendo? ¿Cómo podemos exigir algo que yo no estoy cumpliendo, que yo no estoy haciendo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo puedes exigir algo? La segunda cosa que como hijos esperamos de nuestros padres es seguridad. Y lo vimos aquí al principio, en Segundo de Reyes. Vemos que cómo Elías le dio seguridad a Eliseo. Un poquito más adelante, en el versículo 13 y 14, los dos próximos a los que leímos, en el capítulo 2, dice, alzó luego el manto de Elías, que se le había caído una vez que Elías fue arrebatado. Eliseo levantó el manto, dice, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Tomando el manto de Elías que se le había caído, o sea, esto nos está diciendo que una vez que él atravesó con Elías, las aguas nuevamente se volvieron a cerrar, ¿sí? Y dice que Eliseo tomó nuevamente el manto, dice, y golpeó las aguas, y él dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y esto es bien impresionante, porque esto a mí lo que me mostró fue la seguridad que Elías dejó en Eliseo. Él dijo, yo quiero una doble porción de la que tú tienes. Y Elías le dijo, si tú ves cuando yo me vaya, la vas a tener. Y esto aquí a mí me pone a pensar cómo como hijos nosotros a los papás les creemos. Cuando tú me dices algo, yo te creo como hijo, yo te estoy creyendo. Pero ¿qué pasa? Hay veces que esa credibilidad se va perdiendo, porque no se cumple lo que se promete o lo que se dice o lo que dicen como papás. Sea bueno o sea malo, sea un castigo o sea algún premio para el hijo. Y a mí me mostró esto, una seguridad con la que Eliseo dijo, si él me dijo que yo iba a recibir una doble porción, si yo lo veía, se va a cumplir. Y él toma otra vez el abrigo que se le cayó y golpea las aguas y se abren. Y es lo mismo hoy en día. Nosotros como hijos caminamos o damos nuestros pasos de acuerdo a la seguridad que usted como padre nos da a los hijos. De esa manera es como nosotros caminamos. Seguridad en nuestra fe. Elías transmitió una seguridad de fe a Eliseo que fue mucho mayor a la que Elías había tenido. Aquí lo vemos. Él toma el manto y golpea. Y eso muestra una seguridad, una confianza a lo que Elías le había dicho a Eliseo. Y es lo mismo. La fe que usted tiene, yo espero, o mi mayor deseo, o el por el cual yo estoy transmitiéndole a usted este mensaje, es que la fe de su hijo sea mayor a la que usted tiene el día de hoy. Y yo creo que ese también es su deseo en su corazón como padres, porque yo sé que los padres quieren lo mejor para nosotros como hijos,
y también el no cometer los mismos errores que usted como padre cometió. Pero es caminar en seguridad, pero transmitírnoslos de una manera en que nosotros tengamos una fe segura, tener una seguridad estable en lo que hacemos. Cuando dice, tomando Elías el manto que se había caído, golpeó las aguas, él estaba mostrando que había una estabilidad en él. No dudó. Eliseo en ningún momento puso a pensarse, o aquí no nos dice que, y él pensó en golpear las aguas. Dice, no, Eliseo tomó el manto y golpeó. Hubo una estabilidad en él, hubo una firmeza en creer en lo que iba a suceder. Así como pasó con Elías, sucedería con él. Y es lo mismo. Nosotros como hijos esperamos una seguridad estable, recibirla de nuestros padres, una fe firme en lo que creo, no dudando, una fe firme en la cual yo puedo caminar y seguir adelante. Seguir adelante. Yo recuerdo cuando yo me aparté de los caminos del Señor, aún estando en el relajo, subiendo y bajando, siempre, pero siempre, créame usted, tenía yo la dicha de que siempre que yo me atrevía a hacer algo que mis amigos hacían, siempre me cachaban, siempre, siempre, siempre. Y decía yo, Dios mío, ¿pero por qué? O sea, este cuate hizo esto y no le pasó nada. Y yo lo hago y chas, me cachan. Pero yo siempre estuve consciente y siempre estuvo presente el Señor en mi corazón y en mi mente. Yo siempre he recordado eso, que cuando había algo malo que iba a suceder o algo no estaba bien, siempre había como un semáforo, aguas, 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 aguas. Y eso lo que hacía en mí era, o sea, darme la vuelta y sabes qué, mejor me voy. Y al otro día me platican, oye, es que pasó esto. Y yo por dentro, ay, gracias Dios mío, porque, o sea, ¿qué otra manera? Solamente yo sé que era el Espíritu de Dios que me estaba hablando a mí y estaba siempre como previniéndome, cuidado, tú sabes, tú conoces, sabes que esto no está bien, sabes que esto no es correcto. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque eso fue o es el resultado de la enseñanza que hubo en mí. Aquí en la iglesia también, de lo que yo recibí, de lo que sus hijos reciben allá atrás, mientras nosotros estamos aquí, eso también queda guardado en sus corazones. Desde cunero, aunque parezca que ellos no entienden, que balbucean o que están jugando, el Espíritu de Dios está ministrando a esos pequeños. Y yo creo que los que tienen aquí a sus hijos desde que son bebecitos lo han podido ver. Usted ve a un niño, yo recuerdo de mi sobrino, de Ian, tenía que 1 año y medio, 2 años apenas si podía hablar, y le decíamos, Ian, ora por los alimentos. No sé qué decía, pero él cerraba sus ojitos, y a mí me sorprendía eso, cómo ellos comienzan a conocer de Dios, cómo ellos comienzan a hablar acerca de las cosas de Dios. Y nosotros como hijos es lo que deseamos, seguridad. Y seguridad también no solo conformarnos en conocer a Dios, sino de vivirlo. No una conformidad de conozco a Dios porque voy a la iglesia, porque me llevan. No, como hijos deseamos vivirlo, vivirlo. Que los hijos podamos ver en ustedes cómo viven en los caminos de Dios. Que yo pueda saber, sabes que yo viví esto, pero porque yo vi a mi papá. Y yo sé que Dios me va a respaldar, que yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios en todo momento me cuida. Porque nosotros vemos eso en ustedes como padres. Ver la seguridad, no solo de conformarnos en conocer a Dios, sino de vivirlo. Vivir día a día en Él. Y usted sabe que todos los días nosotros conocemos algo nuevo de Dios. Dios nos sorprende todos los días con algo nuevo. Hay veces nos damos cuenta, hay veces no, pero llegamos a descubrirlo como que tiempo después, oye, me acuerdo de esto que pasó, pues fue Dios, o sea, no es otra cosa.
Al principio creemos que somos nosotros bien chidos, ¿no? Y hacemos todo bien. Pero después te das cuenta que en realidad el que lo hizo fue Dios. Y es comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La tercera cosa que como hijos esperamos de nuestros padres es la instrucción. Instrucción. Si me acompaña al libro de los Jueces, por favor, en el capítulo 13. Esta historia ya la conoce, habla sobre el nacimiento de Sansón. Usted sabe que su mamá no podía tener hijos, pero la ve un sacerdote y le dice, tú vas a tener, no, viene un hombre, un varón de Dios y le dice, tú vas a tener un hijo. Y en el versículo 13, en el capítulo 13, perdón, en el versículo 8, dice, entonces oró Manoa a Jehová, Manoa el padre de Sansón, y le dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y esto nos habla de cómo, a pesar de que Sansón era una promesa de Dios, que Sansón había sido algo que Dios había prometido a sus padres, ellos sabían y conocían que tenían que instruirlo en el camino de Dios. No para ellos fue de que, pues ya no los va a mandar el Señor, pues pues ahí lo vamos a educar como nosotros podamos. No, él pidió al Señor y le dice, ¿cómo vamos a hacer que este niño te siga? El papá de Sansón estaba pidiendo dirección a Dios para instruir a Sansón en su camino. Bueno, que tiempo después, Sansón agarró camino, ¿verdad? Es diferente. Pero él como padre sabía que tenía que instruir a su hijo. Y usted ahorita me va a decir, pues ya ves cómo nosotros hacemos nuestra parte. Sí, pero que no quede con ustedes. Ustedes conocen también la historia más adelante de Elí. Nos habla que él no estorbó a sus hijos. Y vemos que Elí era un hombre era un sacerdote que ministraba al pueblo y sus hijos estaban a la puerta del templo. Lo dice así. Pero es mejor ser un estorbo, ser como esa piedra en el zapato nosotros como hijos. Estar ahí, duro y dale, duro y dale. Yo no sé, quizá usted se pueda acordar cómo era su papá con usted. Quizá también era como esa piedrita en el zapato. Y el día de hoy dice, si le hubiera hecho caso a mi papá, ¿no? O cuánta razón tenía mi papá, ahora que usted tiene a sus hijos. Híjole, cuánta razón tenía mi papá. Vemos también en Samuel, en primer libro de Samuel, en el capítulo 8, también nos da un ejemplo. En el capítulo 8, desde el versículo 1 al 3, usted sabe y conoce quién fue Samuel. ¿Quién fue Samuel? Y dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Berseba. Pero que no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y vemos quién era Samuel también. ¿Quién fue Samuel? ¿Sí? Y quizá nosotros hay veces resaltamos más la vida de Samuel como un hombre que Dios usó, pero vemos también lo que sucedió aquí con sus hijos. Muchas veces también sucede que nos preocupamos más por los de afuera. Estamos atendiendo a los de afuera y nos olvidamos de los que están en casa. Pero la Biblia nos habla que primero debemos de atender a los de casa y de ahí hacia afuera. Y yo pienso que quizá en esta parte a Samuel se le salió de las manos lo mismo que Elí. Ellos estaban más metidos atendiendo a otros, instruyendo a otros, enseñando a otros y olvidaron a los de casa. Como hombres nos equivocamos creyendo quizá
No sé, se me viene a la mente, quizá ellos creyeron que ya traían pedigrí sus hijos y ellos iban a seguir en el mismo camino, pero no es así. Y a los chavos que están hoy aquí, déjame decirte que Dios tiene hijos, no nietos. Si tú piensas que eres cristiano porque tus papás son cristianos, no es así. Tú personalmente debes de tener tu encuentro con Cristo y reconocerlo a Él como tu único y suficiente Salvador. No te va a salvar la fe de tus padres, no te va a salvar el que ellos vengan a la iglesia, te va a salvar tu fe, lo que tú creas. Y si tú aceptas a Cristo en tu corazón y lo reconoces a Él, entonces eres hijo de Dios. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Sí? Nosotros como hijos también esperamos la instrucción en la palabra, en la enseñanza de la palabra. Y muchas veces nada más nos quedamos con abrir la Biblia aquí en la iglesia, ¿no? De eso nos compartió algo Isra en la mañana. Hay veces que no abrimos la Biblia y la andamos buscando el domingo por la mañana, donde la dejé, donde la olvidé. Y algunos ni se acuerdan y la dejaron aquí, en objetos olvidados. Por cierto, ahí hay unas que luego les paso los nombres. Nada, no es cierto. Pero los hijos necesitamos la instrucción de la palabra. ¿Sabe una cosa? Los maestros tienen a su hijo una hora y media, pero lo que ellos enseñan allá atrás en hora y media, aunque le están repase la clase, ellos, sus hijos no están como usted sentado aquí recibiendo todo en 40 minutos, 45 minutos, no. Ellos es dependiendo de la edad, son los minutos que les pueden hablar y que captan la atención del maestro, y ese tiempo es el que ellos tienen para recibir la palabra. Sabemos que el Espíritu de Dios también está ministrando sus corazones, pero también de usted como padre es la obligación de instruir a su hijo en la palabra de Dios. Y me acompaña rápido en Deuteronomio, en el capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y es el gran mandamiento. Nosotros vemos ahí en su titulito, en su Biblia, en el capítulo 6, dice, el gran mandamiento. Y del versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando ¿en dónde? En tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. No está diciendo, las van a repetir a tus hijos los domingos en escuelita dominical. No, dice, las repetirás en tu casa, en el camino, al acostarte, al levantarte. Los maestros no tenemos a sus hijos toda la semana, ¿verdad? Los tienen ustedes en casa. Algo que yo le agradezco a mi mamá es que íbamos para la escuela. ¿Cuál fue el versículo? El lunes en la mañana. ¿Cuál fue el versículo de ayer? Y ya no se lo repetía. Y si no me acordaba, ella era maestra y se lo sabía y me lo repetía. Y al acostarme, antes de dormir, teníamos una Biblia, mi hermana y yo, que era la Biblia en un año. Y todas las noches era una historia de la Biblia. Todas las noches era la lectura. Y cuán importante es esto, que usted como padre nos enseña a los hijos a leer la palabra de Dios. Quizá a los niños esto no se les hace atractivo porque es puras letras, pero hay muchas Biblias de muchas versiones con dibujitos. Vaya, hay infinidad de material que usted puede usar con su hijo en sus diferentes edades. En diferentes edades. Y créame que eso se queda guardado en el corazón. Se queda guardado en nuestros corazones. Usted también debe instruir a su hijo de acuerdo a lo que es tener la esperanza de una vida eterna, lo que les decía hace un rato, que en su hijo hay ese deseo, ese anhelo de recibir a Cristo como su Salvador, que él tenga un encuentro personal con él, no que él diga que se va a ir al cielo porque su papá enseñaba, porque su mamá era maestra en escuela dominical. Es algo que usted debe enseñar, y nosotros lo vemos en la vida de Timoteo. En segunda de Timoteo, en
en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15, usted en casa lo puede leer, el apóstol Pablo le dice, tú has recibido desde pequeño la palabra, la instrucción de tu madre, la instrucción de tu abuela. Y vemos que Timoteo fue un hombre igual que Dios usó. Y es lo mismo con nosotros como hijos. Instruirnos en la obediencia. Instruirnos en la obediencia. No nada más al vernos ser obedientes, sino enseñarles la obediencia, la obediencia. Yo te enseño obediencia porque yo también soy obediente. No te enseño que seas obediente para que me obedezcas a mí nada más. Yo te enseño obediencia porque yo también soy obediente. Y por último, lo que los hijos esperamos es la transferencia de un legado, la transferencia de una herencia. Vemos en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, cuando Elías va a ser ascendido, cuando va a ser arrebatado, le dice, ¿qué es lo que tú quieres? Y le dice, yo quiero una doble porción, quiero una doble porción. Y una doble porción, yo espero que como padres quede una doble porción sobre la obediencia a Dios, así como usted es obediente a Dios, que usted le deje a su hijo esa porción de ser doblemente obediente a Dios. Lo doble, una doble porción de adorar a Dios. Así como su hijo lo ve aquí, usted adorar a Dios, o lo ve adorar a Dios en su casa, o lo ve adorar en su devocional personal en casa. Así de esa manera quede esa doble porción en sus hijos. Y se levante una nueva generación. Dios está buscando una generación apasionada por Él. Dios está buscando una generación que su corazón arda. Hay un fuego en su corazón, apasionada por Cristo. No nada más por seguir un patrón o por seguir al grupo de jóvenes o por seguir al grupo de adolescentes. Dios está buscando una nueva generación. Y en México está sucediendo algo. Hay un fuerte mover, pero también a mí me sucedía que yo no veía eso, ¿no? En el instituto tenía una compañera que ella venía de California, de Los Ángeles, California, y ella me decía, es que aquí en México está pasando algo. Y los oradores invitados que llegaban decían, es que en México, y pues nosotros como mexicanos decimos, pues no está pasando nada, bueno, yo no veo nada. Y ella me decía, tú no lo ves porque estás aquí adentro, pero si vieras en las diferentes partes del mundo, cómo se ve México como un nuevo lugar donde se están levantando nuevas generaciones que sus corazones arden por salir a compartir el evangelio. Y Dios está buscando eso. Y yo no dudo, y créame, en verdad, tengo la oportunidad de conocer casi a la mayoría de los hijos que están aquí, desde cunero hasta los que son adolescentes o aún los que están en jóvenes. Yo no dudo que Dios va a usar a esa generación. Yo no dudo que los niños que están allá atrás ahorita recibiendo en un futuro, sea algún pastor, sea algún misionero, sea algún evangelista, sea alguien que Dios va a estar usando. Quizás a usted ni a mí nos pasa ahorita por la mente quién vaya a ser. Pero lo que sí sé es que Dios va a usar a esa generación. Dios va a usar y quiere usar a su hijo, a su hija, para levantar una nueva generación. No nada más esto queda aquí. Viene más. Vienen tiempos más difíciles. Si ahorita aquí sabemos que estamos pasando por un tiempo difícil, falta todavía lo más duro y lo más recio. Pero yo sé y creo y estoy confiado en que los niños que están recibiendo ahorita allá atrás va a ser una nueva generación. Va a ser la nueva generación para seguir a Cristo. Y por último, una transferencia de una doble porción para servir a Dios. Para servir a Dios. Dios busca servidores comprometidos. Dios busca servidores con convicciones en su corazón. Dios busca servidores con disposición.
Busca servidores con transparencia, con diligencia y que le sirvan de todo corazón. Y Dios está viendo esto en usted. Y aquí es donde quiero terminar esta parte. En todos los ministerios que usted ve o conoce aquí en la iglesia hay necesidad. En todos. En todos. Uno que está pasando ahorita por un tiempo difícil y recio es ministerio infantil. Cada vez, yo creo que usted siempre escucha, ministerio infantil necesita apoyo. Pues es así, se necesita apoyo. Y yo no sé qué pasa a veces por la mente como iglesia, no sé qué está sucediendo por nuestra cabeza, pero a veces creemos que el servir es solamente para algunos, que el servir es para unos cuantos, los que Dios llamó o escogió de la iglesia, o creen que el pastor los va a llamar y tú ven a servir. No, el servicio es algo que todo cristiano debe hacer. Aquel cristiano que no sirve no es un verdadero cristiano. Y si su hijo a usted no lo ve servir en la iglesia, dudo mucho que de su corazón salga el servir en un futuro. Sé que quizá algunos van a decir, oye, ¿tú por qué dices eso? Discúlpeme, pero es lo que Dios puso en mi corazón. Cuando estamos cómodos, cuando estamos solo recibiendo y esperando, es lo mismo que estamos dejando. Lo que les decía en un principio, los hijos somos un reflejo de los padres. Y si mi hijo me ve cómodamente sentado, únicamente recibiendo, él va a decir, bueno, ¿yo por qué voy a servir? Si mi papá también está ahí en la iglesia sentado, pues yo también. Y eso es lo que yo quiero dejar en esta mañana en su corazón. Deje usted un legado, una herencia en sus hijos. Los hijos esperamos de nuestros padres una herencia, no meramente material, pero sí una herencia que no se corrompe, una herencia que es eterna. Y con lo que me gustaría dejarles en esta mañana es qué legado o qué herencia le quiere usted dejar a su hijo en esta mañana. ¿Qué es lo que usted quiere dejar en esta generación que está por continuar? La iglesia necesita de usted. La iglesia, no todos los que estamos sirviendo ahorita o sirven somos eternos. Créame que hay maestros que ya no han descansado desde diciembre del año pasado. Semana a semana están sirviendo, semana a semana están invirtiendo en su material de trabajo. Semana a semana están duro. Y mi invitación en esta mañana es que usted quede en su corazón el qué le voy a dejar a mi hijo. ¿Cómo quiero que me vea? Como un hombre o una mujer que es obediente delante de Dios, que sirve, que adora, que glorifica a Dios con su vida. O una persona que asiste a la iglesia para cumplir con un ritual, no sé cómo llamarlo. Eso es lo que yo quiero dejar en su corazón en esta mañana. Nosotros los hijos esperamos mucho más de ustedes, más que algo material, más que suplir todas mis necesidades, el último Xbox, la última Barbie que camina sola. Los hijos esperamos más que eso. Esperamos una herencia eterna e incorrompible. Vamos a cerrar nuestros ojos.